Tenemos un tema ahora muy, digamos, académico. Tenemos un tema muy, digamos, utilizado en la gestión pública, pero un tema que es apasionante porque tiene que ver con el corazón de la gestión pública y que tiene que ver con los servicios públicos, que tiene que ver con toda una metodología que se está nada menos desarrollando. Y eso es nada menos que la teoría del cambio. Y la teoría del cambio es qué debemos hacer para mejorar, para cambiar la vida que estamos viviendo el día de hoy, estado actual, realidad actual, e irnos a un escenario que mejoremos. Es decir, cambiemos. Y para ello, para cambiar, para mejorar condición del cambio, necesitamos que desarrollemos objetivos y actividades para lograr a ese escenario deseado. Teoría del cambio es nada menos que explicar qué actividades deben producirse bajo resultados que contribuyan a impactos de mejora en el bienestar de los ciudadanos. Y para ello, para estos cambios que se desarrollan en la gestión pública, que se desarrollan en la administración pública, que tiene que ver con la toma de decisiones, resbalan, aterrizan siempre en políticas públicas, en programas, en proyectos, en estrategias, todo organizado, orquestado por la administración pública, la organización pública. Entonces, trazar objetivos es lograr el cambio. ¿Cómo voy a cambiar ahora si no trazo objetivos? ¿Y dónde conduzco a ese cambio? Y para ello tenemos que identificar nada menos que los problemas públicos. ¿Qué problemas públicos hay el día de hoy? ¿Qué necesidades tiene la población en el futuro que ante su crecimiento demográfico puede presentarse? ¿Qué tendencias tenemos nada menos que pueden presentar favorablemente o desfavorablemente que la intervención pública es necesaria? Entonces, ¿dónde aterrizamos como teoría del cambio? Aquí. Primero, ejecución de una estrategia o estrategia en ejecución. De ahí vienen productos, es decir, qué servicios públicos vamos a ofrecer al ciudadano, qué indicadores vamos a tener para medir ese desplazamiento de la estrategia, qué resultados esperamos, es decir, qué cambios ha habido después de la entrega del servicio público al ciudadano. Es decir, Ariel, Karen, Ruth, Caterine, Fanny, Maruja, Yesenia, reciben todos los días servicios públicos, todos los días. Pero ¿ha mejorado su vida? ¿Tienen más bienestar? ¿O es igual o ha empeorado? Entonces, ¿el resultado es negativo o es positivo? Si es positivo, ha habido un cambio favorable. Es un resultado positivo. Y eso genera un impacto, y un impacto nada menos que tiene que evaluarse. Pero y evaluarse en el sentido de que ha generado un valor, como se llama en el servicio público, un valor público. Y un valor público es cuando hay una satisfacción del ciudadano respecto a lo que el Estado me está brindando mediante servicios o bienes públicos. Servicio público, prestaciones de salud. Bien público, el hospital, carreteras, aeropuertos. Y aquí vemos que la teoría del cambio nada menos que se presenta mediante ¿qué? La cadena de resultados. Y la cadena de resultados es una serie, eslabones, que me conducen en la producción de servicios hacia nada menos que la entrega de un servicio y el ciudadano recibe y dice: estoy contento, satisfecho, ha mejorado mi condición de vida en salud, tengo trabajo, tengo seguridad. Muy bien, ese es el impacto, ha producido un cambio. Entonces la teoría del cambio funciona. Cuando si la estrategia para lograr el cambio deseado no funciona, entonces el estímulo de la actividad está mal. Y eso vamos a ver. Las Naciones Unidas han comenzado a utilizar la teoría del cambio, que es esta parte, y tiene todo un desarrollo, y pueden bajarlo a nada menos de un buscador, que es una guía completa. ¿Y por qué la presento? Porque últimamente los proyectos de cooperación internacional y además la gestión pública está utilizando la teoría del cambio. Y aquí está. Desde el año 2013, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, este año, pero 2013, aprobó nada menos que 5 pilares y 3 ejes transversales. Cada pilar era parte de un sistema, o es un sistema administrativo, o es parte del diseño de cómo modernizar. Hasta ahí estamos bien. Pero también tiene ejes transversales, que es gobierno abierto, transparencia, que tiene que ver con el gobierno electrónico, ahora gobierno digital, ahora gobierno y transformación digital. Y la articulación interinstitucional,
que es nada menos que modernizar la gestión pública. Modernizar la gestión pública es una tarea de todos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr estos ejes transversales, estos pilares? ¿Y para qué queremos modernizar? ¿Para qué? Si ustedes ven las flechitas, miren, flechita, flechita, va acá, acá, ¿y qué ven acá abajo? Gestión del cambio. Es decir, si funcionan bien los ejes transversales y los pilares que tienen que ver con políticas públicas, planeamiento estratégico, presupuesto por resultados, gestión por procesos, servicio civil meritocrático, sistemas de la información, gestión del conocimiento. Y ayer un alumno lo dijo, un participante, cuando logremos gestión por procesos, vamos a tomar otras medidas porque vamos a trabajar proceso 0, 1, 2 y 3. Pero simplificación administrativa, calidad regulatoria de las políticas públicas. ¿Pero para qué? Para la gestión del cambio, la teoría del cambio. Si no cambia y sigue lo mismo, entonces no hemos logrado nada. Hemos implementado los pilares, los ejes transversales y no pasó nada. Así de sencillo. Para ello, si vamos a comenzar a trabajar la teoría del cambio, hay que identificar los problemas. ¿Qué problemas tenemos en la ciudadanía? ¿O qué necesidades necesita la ciudadanía? ¿O tienen las personas? Y que el Estado está obligado a atenderle. ¿Qué derechos han sido vulnerados? ¿Qué normas tenemos que regular? Pero al final tenemos nada menos que focalizar como prioridad el cierre de brechas. ¿El brechas? Problemas. Problemas públicos relacionados a los servicios o bienes públicos. Es decir, si necesitamos cambiar y mejorar la condición de vida, entonces, ¿qué servicios públicos están mal ahora? Salud, trabajo, educación, seguridad, transporte, limpieza pública. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos tiene más prioridad? ¿Salud? Salud por la pandemia. Reactivación económica, que es una necesidad urgente con política económica, eso es lo que queremos. Bueno, delimitar el problema público tiene una metodología. Y esta metodología está nada menos que en estas guías aprobadas. Como ustedes ven, vean la parte de arribito. Dice 2021, 2021, 2021 y la guía 2018. Este año, a ustedes estamos dando la última metodología. ¿Y a qué le corresponde? La guía para el plan de desarrollo concertado. Es decir, la que se está implementando. Hasta ahora no hay un plan aprobado de plan de desarrollo concertado, porque la guía recién se ha aprobado. Y además las metodologías también están en proceso. Muchos gobiernos regionales ya casi finalizando su plan de desarrollo regional concertado. Y muy bien por eso. Pero tenemos nuevas metodologías que estamos enseñando. Ya el profesor Daniel Salas ha explicado detenidamente cómo es que se implementa este plan de desarrollo concertado y qué efectos produce, nada menos que a través de la teoría del cambio, las condiciones de vida para mejorar de los ciudadanos del territorio. Entonces, ¿qué es un problema público? Ahí está. A ver, miren. El problema público define la diferencia entre una situación actual, 2021, 24 de noviembre, y una situación deseable futuro. Es decir, una situación deseable posible en el futuro. Entonces, si tiene un carácter público ese problema, entonces podemos decir que hay una intervención obligada del Estado. El Estado representado por los niveles de gobierno, nacional, regional y local, municipalidad. ¿Existe evidencia de ese problema público? Hay carencias de la ciudadanía respecto a ese problema público, es parte de la carencia. El entorno de las personas también está vulnerado, hay evidencia sobre eso. Va hacia una oportunidad de mejora, es decir, estamos bien, pero hay que mejorar más. Hay riesgos que tenemos que identificar para evitar un problema público más tarde. ¿Qué actores del problema público intervienen o son perjudicados? ¿Qué actores son parte de la actividad política y la actividad civil? La población identifica ese problema público como indeseable. ¿La solución para atender el problema público requiere de la intervención del sector público o no? Entonces hay que trabajar el problema público en esa naturaleza y en esa forma. Pero todo problema público, apreciados participantes de este curso, no siempre se ve. Hay problemas fuertes, oscuros, con mucho impacto negativo en la sociedad que se ocultan y generan sus problemas. Y a veces uno visualiza un problema, pero en el fondo hay otros. Y otros, y otros. Entonces es complicado resolver un problema. Entonces ahí vienen las metodologías, y los estudios, y la investigación, y el análisis. Siempre encontramos problemas adaptativos complejos.
¿Cómo los recibimos? De esta manera. Porque hay problemas sencillos. Un proyecto de inversión, la construcción de una carretera, pero no, hay problemas mucho mayores, complejos, que se encadenan y atomizan nada menos que la gobernabilidad, ponen en peligro las políticas públicas y afectan nada menos que a los ciudadanos día a día. El Estado está obligado a identificar el problema público, a darle atención a la solución del problema público, pero para ello tiene que estructurarse el problema público. Y esa es la parte más complicada, porque si no estructuras el problema público, ¿cómo puedes enfrentar? Y para ello hay que ver las causas y los efectos del problema público. ¿Y cuál es la relación entre causalidad y el efecto? ¿Y qué actores están relacionados? Entonces, no es sencillo. Es una metodología que es parte de las guías que yo lo estoy mostrando. Y acá tenemos, ¿no? Y para eso, cuando uno identifica un problema público, tiene que levantar evidencia. Si no hay evidencia relacionada, entonces, ¿cómo podemos decir que hay un problema público? ¿Qué? ¿Corazonada? ¿No es que soñé? ¿O un chamán me lo dijo? No. Tiene que haber evidencia pública. Y es donde tiene un peso completo la parte técnica. El político no puede tomar decisiones si es que el problema público no está bien identificado, bien estructurado, soportado en evidencia, que pueda generar nada menos que tomar una decisión asertiva. Es decir, hay que ver información sobre el problema público para enfrentarlo. Y la información tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna, y tiene que ser primaria o secundaria, pero de fuentes oficiales, porque no podemos buscar fuentes no oficiales y ahí sí quedaríamos en un tema. Entonces, recopilar información que permita comprender la necesidad de las personas en el territorio y lograr su bienestar es un trabajo arduo, pero de especialistas. Entonces, si vamos a tener un problema público, evidencia que nos lleve al diagnóstico por variables, como lo ha explicado el profesor Daniel Salas. Al final, este diagnóstico me tiene que dar brechas, es decir, ¿cuántas miles de personas en el Perú tienen atención médica y cuántas no la tienen? Esa es brecha, los que reciben la atención médica y los que no reciben. ¿Cómo cerramos esa brecha? ¿Cuántos tienen trabajo y otros no tienen trabajo? ¿Cómo es la seguridad? ¿Cómo es la educación? Entonces, esas brechas hay que cerrarlas. Y eso es identificar bien el problema público. En la identificación del problema público y utilizando la metodología, tenemos nada menos que tres brechas que vamos a identificar. La brecha de eficiencia productiva, la brecha de capital físico y la brecha de capital humano. ¿Qué comprende estas brechas de bienes y servicios públicos, bienes y servicios públicos del Estado? Primero, que la brecha de eficiencia productiva tiene que ver nada menos que con el desenvolvimiento de la gestión pública, de la administración pública, de los funcionarios. Es decir, tienen que producir servicios públicos y entregarlos. Tienen que ejecutar eficientemente su presupuesto. Tienen que producir con ese presupuesto servicios que cierren brechas. Entonces, la eficiencia productiva es qué tan bien trabaja la administración pública, qué tan eficientes desarrollan nada menos su gestión. Si es así, muy bien, diríamos que los recursos presupuestales que gestiona son bien utilizados y que cumplen nada menos cerrando brechas sociales, impulsando el desarrollo local o regional. Bueno, eficiencia productiva. ¿Qué es brecha de capital físico? Bueno, si tenemos la eficiencia productiva, es decir, una municipalidad, un gobierno regional que está nada menos gestionando políticas, planes, programas o proyectos hacia servicios públicos, entonces necesitamos, en el tema de salud, por ejemplo, que está de moda, necesitamos capital físico. ¿Y qué es el capital físico? Infraestructura, maquinaria, equipos, es decir, activos tangibles. Entonces diríamos, si estamos en salud, hospitales, camillas, ambulancias, sala de operaciones, todo ello. Es el capital físico. Centros médicos. Que además estos establecimientos tengan estándares de calidad. Y esto va a depender de la norma técnica que implemente el órgano rector. Pero si ya tenemos los hospitales, si ya tenemos las camillas, la sala de operaciones, ¿qué necesitamos? Necesitamos cerrar brecha de capital humano. ¿A qué se refiere esto? Médicos, enfermeras, administrativos, asistentes, radiólogos.
laboratoristas. Eso necesitamos para un hospital. Porque ¿de qué vale tener un hospital si no tenemos especialistas, enfermeras, administrativos, radiólogos? Por más que sean más modernos, si no hay personal. Entonces, cuando uno piensa en un servicio y dice hay brechas en salud, entonces hay que pensar que necesitamos un hospital, porque la cobertura no, es como se llama, bastante amplia, y que además necesitamos médicos. Pero si no hay médicos, va a estar vacío el hospital. Entonces, hay que cerrar brechas, hay que tener el hospital, hay que tener los médicos, las enfermeras, y gestionar bien el servicio. Esa es eficiencia productiva. Y como ven acá en este análisis de brecha, en este gráfico, podemos, rojito, conocimiento integral de la realidad. ¿Ven? Rojito, conocimiento integral de la realidad. Es decir, que el día de hoy yo he identificado qué brechas hay. Si yo quiero cerrar brechas, entonces viene inversión. ¿Cuánto debo invertir? No PIB o PIB. Y dependiendo de la brecha también. Entonces, brecha de eficiencia productiva. Vamos a ver si es que logramos brindar el servicio óptimo. Si es óptimo, muy bien, somos eficientes. Y de ahí vamos a pasar al servicio parcial de brechas. Es decir, nuestros recursos no es suficiente y no vamos a cerrar la brecha total. Que la brecha total es pues cerrar los ojos y encontrar que en el Perú la salud es de primer nivel. Y uno se pregunta, ¿por qué en el Perú no hay clínicas privadas? Y la respuesta es que los hospitales públicos brindan el mejor servicio del país. No necesito ir a una clínica privada. ¿Sucederá ese escenario deseado? ¿Lo queremos? Que en educación diga, ¿usted por qué no sus hijos van al colegio público? Porque en el Perú la educación pública es la mejor del país. No necesito mandar al colegio privado mis hijos. Y está probado, comprobado. Tengo fe, confío. Ese es mi escenario deseado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar brechas. Lograr que ese hospital público, que ese colegio público sea tan eficiente, de calidad, en cobertura, que tenga confianza. Como lo es en los países desarrollados. Casi no hay mucha actividad pública en esos servicios. Y si la hay, es que uno elige. Pero es suficiente para el Estado y para el bienestar. Entonces, cerrar brechas tiene que ver nada menos que hacer una coordinación política de planes, no es fácil, y que además hay un seguimiento y evaluación de la mejora continua de la política. Pero cuando uno piensa en servicios, uno piensa en ciudadanos. ¿Cuántos somos? A ver, en Cusco y en Piura. ¿Cuántos ciudadanos somos en Cusco y Piura? ¿Por qué? Porque si yo quiero producir servicios de salud, educación, tengo que saber cuántos servicios voy a brindar. Es como que yo tengo que hacer una comida y tengo que preparar la comida y cocinar, pues, ¿no? Pero yo tengo 100 personas, prepararé para 100 personas. Y eso es cerrar brechas, es saber cuántos habitantes tenemos. Pero ahí viene la tendencia, y la tendencia me dice, debo prepararme para el futuro, porque si hay más habitantes, debo generar más hospitales, más comisarías, más, ¿cómo se llama?, salones de clase, colegios. Y es que nos dice la tendencia. Nos dice que el año 17, como ven acá, esta era la población, 2017. Que la tendencia me dice que para el año 2030, esta es la tendencia. Si ustedes se dan cuenta, más de 4% teníamos entre 0 a 20 años, hasta 30 años, 34 años, ¿sí? Acá ven, yo volteo acá porque yo tengo otra pantalla. Pero si nos vamos al 2030, que es la tendencia, porque la tendencia es el comportamiento de varios temas, en este caso la población peruana, ven acá, es menos población, y acá hay un rollito, rollazo, ¿no? Entonces, hay menos población, acá era más de 4, aquí está llegando a apenas 4. Es decir, hay menos edad productiva. ¿Qué quiere decir eso? Pero más edad. Y si la tendencia continúa, entonces, miren, años 70. Y diríamos, ¿necesitamos más colegios para el 30? ¿Necesitamos más colegios para el año 20, 70? ¿Qué necesitamos? Bueno, casas de retiro, hospitales para personas de edad. Pero hay que tomar medidas, porque no vamos a producir mucha ropa para niños. Y si nos vamos al 2010, con la tendencia que tenemos el día de hoy,
van a decir, bueno, pues esto es lo que va a pasar. Entonces, el estadista, la autoridad, si uno quiere proyectar un escenario futuro es cuánto vamos a hacer después, pues. ¿Cuántos habitantes vamos a ser en 2030? Que en la población pirámide etaria, ¿qué servicios vamos a brindar? Y este es el comportamiento según tendencias, ¿no? Si ustedes ven acá, del año 50, ¿cómo era la población? Al año 2020, ¿cómo ha cambiado? Por nada menos rango etario. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en 50 años hay esta pirámide y si seguimos, porque la tendencia ahora se justifica por qué va a terminar así. ¿Qué debemos hacer? Bueno, bien complejo, ¿no? Bien complejo, ¿por qué? Porque, a ver, estamos cayendo prácticamente en un país europeo que tiene problemas de población. Bueno, y eso va a ocurrir porque está demostrado, son informaciones de ese plan. Y en cuanto a la edad etérea, poblacional, tenemos acá porcentaje de población adulta mayor por departamento del 2017, porque se hizo ahí un censo. Cusco y Piura tienen 11.1% de población adulta. Prácticamente están empatados. Hasta ahí, bien, del promedio, que es 11.9. ¿Sí? Si es así, entonces sí nos preocupa un poco, digamos, el proceso de envejecimiento de la fuerza laboral. Pensemos, si va a haber más personas de edad, eso no es fuerza laboral, a menos que los hagan trabajar hasta muy edad. Pero necesitamos para fuerza productiva, fuerza laboral, joven, de 20 a 40 años, que es la edad que se desarrolla en algunas actividades económicas. Y uno se pone a pensar qué medidas debo tomar como políticas públicas para cambiar esta situación. Y aquí les presento, y analicen esto, Cusco y Piura respecto al comportamiento de la tendencia de lo que se ha desarrollado en 10 años. Estructura etaria. Miren acá. Cusco, el año 2007, tenía 519.000 habitantes de 0 a 19 años. Al año 2017 tiene 438.000. 16% menos. Y del 20 a 29, a 20 a 40 años, 345 y hay un crecimiento solo del 8%. Lo preocupante es que estas personas van a lograr pasar a esta estructura etaria de 40 a 60, pero este bajón de 16% va a pasar a 20 a 39. Entonces aquí es donde va a haber 16% menos. Y eso tiene que ver con la fuerza laboral. En ese extremo, la ayuda que se puede tener es la migración. ¿Cuál es la migración? Que tiene que cubrir eso por falta de nacimientos. Y eso es un preocupante. Entonces, cuando uno dice, la migración, bueno, en Europa la migración está compensando estos desequilibrios de estructura etaria. Y lo mismo está pasando en Piura, aunque en menos porcentaje. Cusco 16%, pero Piura menos, 2% nada más. Pero su incremento en el 2040 es de 10%. Pero si pasamos nada menos que a la estructura etaria de 40 a 60 y 60 a más, hay un crecimiento de 29% y 41%. Quiere decir que van a tener más población. Si yo soy empresario de ropa, ¿qué debo producir? Más. Pero así todo, ¿eh? Porque este menos 2% va a pasar acá y sería menos 2%. Y este 10 va a pasar a 40, 59 y no va a ser 29, va a ser 10 nomás. Al final hay un bajón. No tan escandaloso y preocupante como Cusco, pero sí hay un bajón de 2%. Y la migración cubre ese 2%, ese 16%, ¿qué está pasando? Que me suena un poco no sé quién. Bueno, analizar. Uno analiza qué desea en el futuro. Si yo tengo de 0 a 20 años un comportamiento de esta naturaleza, tengo que producir bienes y servicios por el futuro. Y hay que meditarlo. Y hay que evaluar. Ese es un análisis concienzudo de lo que se necesita para desarrollar un plan de ser concertado. Al final, actualmente,
cómo vivimos con COVID, pues, ¿no? Donde las brechas sociales y económicas han crecido más de lo que en tiempo normal ocurría. Si estábamos trabajando bien, ahora son mayores las desigualdades. ¿Hay que cerrarlas? Sí. Va a demorar. Y con menos población, ¿será bueno? ¿Será malo? Tenemos nada menos que algunas, digamos, algunas brechas, indicadores de brecha. Como ven acá, acá hay una página web que yo siempre recomiendo, está acá, que es invierte.p. Ustedes pueden ingresar, ¿sí? Invierte.p brechas, y acá les va a decir los indicadores de brechas sociales, selección de filtros, que tiene nada menos que Cusco, en cuanto a la parte económica, perdón, social, y acá en la parte económica. ¿Y hay brechas? Sí, hay brechas. Y Piura, ¿también tenemos brechas? Sí, también tenemos brechas. ¿Y acá está? Sí, también tenemos brechas. ¿Es preocupante? Sí, yo sugiero que ingresen a la página web invierte.p para que puedan, digamos, hacer un ensayo por departamento, provincia, distrito, y están las brechas casi mayormente nacional o regional, algunas provinciales y otras ya distritales. Entonces ingresen. Karen, pásale el link, por favor, de esa página web. Pero si es así, y hablamos de brechas, y cuando hay pandemia, y cuando hay un poco de falta de desarrollo económico, tenemos que, aquí tenemos que, la pobreza total del año 2019, variación del 2020-2019. ¿Dónde ubicamos la pobreza? ¿En qué estado, en puntaje está la pobreza en Cusco? Busquemos Cusco, ¿dónde está Cusco? Aquí. Como ven acá, 23%, 32%. Y Piura, 24%, 35%. Significativo, significativo. Pero no es bajo, es alto. Es alto. ¿Sí? Arequipa es bajo, por ejemplo, ¿no? Tumbes es bajo, 23%. Sí, no es bajo Cusco, ¿ah? Cusco es alto. Y Piura también. Están por ahí los dos. Entonces acá tenemos evolución de la incidencia en la pobreza monetaria total, panel, y su variación. ¿Cómo ha variado? Acá tenemos Cusco, 9.1%, y Piura, ¿dónde está Piura? Aquí, 10.8%. Es decir, hay más pobreza en Piura que en Cusco. Y bueno, acá tenemos el índice de vulnerabilidad. ¿Y qué es el índice de vulnerabilidad? El índice de vulnerabilidad contribuye a comprender cómo viven las personas en su territorio, situación actual. Y para ello se hace un diagnóstico de variables que definen distintos ámbitos del bienestar. Es decir, para ello tenemos que generar políticas públicas para cerrar esas brechas de vulnerabilidad y encarar nada menos que con heterogeneidad las condiciones de vida y el territorio, buscando lo que llamamos enfoque territorial o desarrollo territorial. Es decir, hay que hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se implementen a través de indicadores de gestión y monitorear nada menos si la población más vulnerable tiene en un enfoque multisectorial ha disminuido o no ha disminuido. Y vean acá, qué interesante cuadro. ¿Quién tiene más índice de vulnerabilidad? Loreto, Ucayalique, Huánuco, Madre de Dios, Amazonas, San Martín, por jerarquía, ¿no? Cajamarca, Pasco, Puno, Ayacucho, Piura. Piura está aquí, 12 lugar. De ahí pasamos a Tumbes, Junín, Apurímac, La Libertad, Cusco, 17 lugar. Es decir, que en Cusco hay más desarrollo que en Piura. Porque no hay vulnerabilidad tan extrema como Piura. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde hay mejor gestión? ¿O cuáles son las condiciones que se han producido para que el índice de vulnerabilidad sea menor de Cusco a Piura? Si es esto de vulnerabilidad, entonces ingresamos a lo que llamamos la política nacional de igualdad, de igualdad de género. Pero antes, ¿quién tiene, disculpe que retroceda, quién tiene menos índices de vulnerabilidad? Ica, Moquegua, Ica, Arequipa, Tacna.
La pregunta es, ¿dónde están ubicados estos departamentos? En el sur. ¿En qué lugar del territorio? En la costa. Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Ica, Moquegua, están todos en la costa. Y si seguimos, Lambayeque y Acas también están en la costa. Cusco aparece, no tiene costa. Y ahí sigue La Libertad. Y bueno, Apurímac, Junín, lo demás. Como ven, entonces los 5 primeros, los 6 primeros son de la costa. Y eso es que necesitamos invertir más, no en costa, sino en la sierra, sino en la selva. Y ahí está, porque los de la selva tienen mayor índice de vulnerabilidad, que es Loreto, Ucayali, Quehuano, Madre de Dios, Amazonas, San Martín. Selva. Así de sencillo. Es el análisis. ¿Dónde tenemos que invertir más recursos? En la selva. Entonces, cuando vienen a pedir recursos al Estado, ¿a quién hay que priorizar? ¿A quién? ¿A quién hay que apoyar más? ¿A Moquegua o a Loreto? Decisión difícil, ¿no? Todos necesitan, pero acá estamos trabajando con evidencia. Con evidencia. Bueno, pasamos a un tema que se llama Política Nacional de Igualdad de Género. Ayer hemos tocado, hemos hecho una encuesta. Esta política es de cumplimiento obligatorio de toda la administración pública en general en el país. Y así lo dice su artículo 1, ¿no?, de la Ley General, la Ley de Procedimientos Administrativos General. Por Ejecutivo, Ministerios, Poder Legislativo, Judicial, Gobiernos regionales, locales, organismos, etc. ¿Y cuál es el problema de esta ley? Perdón, de esta política. Una política se aprueba porque tiene que resolver un problema. ¿Cuál es el problema de la Política Nacional de Igualdad de Género? Aquí está. Discriminación estructural contra las mujeres. Ese es el enunciado del problema. Discriminación estructural contra las mujeres. ¿Y cuáles son las causas que producen esa discriminación estructural contra las mujeres? Normas y cultura institucional que refuerza la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. ¡Qué fuerte! Asignación desigual de roles productivos a los hombres y reproductivos de las mujeres. ¡Qué fuerte! Patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Hombres y mujeres estamos hablando acá. Entonces, causas fuertes. Y con ello produce efectos, que es la vulneración a los derechos de la mujer, vulneración a la salud sexual y reproductiva, a los derechos de acceso a la participación en la actividad pública y toma de decisiones, y a la vulneración de derechos económicos y sociales. Es decir, efectos de discriminación estructural. ¿Cómo vamos a arreglar ese problema? Ayer me preguntaron, ¿qué debo leer? Lean la política. Y cuando lean la política, cuando terminen de leer su lectura, se van a pensar, ¿y así yo estaba viviendo en ese territorio contra las mujeres? ¿Por qué tanta discriminación? ¿Cuál es la causa? Y ahí lo explica. Entonces, el enunciado estructural en el marco de la igualdad de género es el conjunto de prácticas reproducidas por patrones socioculturales instalados en las personas, en las instituciones y en la sociedad en general. Qué terrible diagnóstico. Además, señala en esta política que esta discriminación se expresa en prácticas y discursos excluyentes y violentos, ¿no?, que son avalados por el orden social. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa parte? Donde los hombres y las mujeres tengan una relación social, económica y física, que haya igualdad de oportunidades. ¿Dónde? ¿Cómo hacer eso? Y la política te da las alternativas. Es decir, el modelo de problema público que se ha indicado, nada menos de esta discriminación estructural, tiene que solucionarse con la política pública y con la intervención de todos los actores de la sociedad. Hay mucha confusión de qué es género y a qué se refiere la igualdad de género. Y me permiten, de una vez, ir a este tema. El término género, en concordancia con la Recomendación General número 28 del Comité de CEDAW, consiste en un conjunto de creencias, atribuciones y prescripciones culturales
que establecen lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Hombres y mujeres, en cada cultura, y que sea usa para comprender conductas individuales y procesos sociales, así como para diseñar políticas públicas. Entonces, ¿qué es igualdad de género? Es el fin último que se busca alcanzar mediante la Política Nacional de Igualdad de Género. Es decir, modificar las circunstancias que han impedido a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a oportunidades. Eliminar esas desventajas que hay de los hombres respecto a las mujeres. Y además, luchar contra esa vida cotidiana que le da un rol distinto, reproductivo a la mujer y no un rol productivo. Esto es, y es nada menos que definiciones validadas por los organismos internacionales. Y con ellos zanjamos un tema que a veces que me preguntan al final, ¿qué es género y qué es igualdad de género en la Política Nacional de Igualdad de Género? Pero vean acá, uno de los problemas tiene que ver con el porcentaje de mujeres víctimas de la violencia físico-sexual y psicológica. Y acá en la tendencia que viene ya del 2018 y lo que se proyecta al 2030 para intervenir el Estado, miren ustedes, el 2018 había nada menos que una violencia física y una violencia sexual y psicológica contra las mujeres, y la brecha era 37%. Lo que se pretende es cerrar brecha, que no haya violencia. Es decir, de cada 100 mujeres, 37 son violentadas de esa manera. Pero bajar al 2030, 9 nada más. Pero uno dice, en 10 años no podemos poner 0. Recordemos que es un tema estructural, social. Entonces no es fácil. Y lo que está en la página web del ministerio, ahí está en la política publicada en el peruano. No es fácil. Es fácil. Hay que tomar acciones y medidas para lograr revertir eso. Para eso, el porcentaje de mujeres que reportan tener problemas en el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, que está publicado esto nada menos que en un documento de ese plan, miren, ¿dónde hay porcentaje de mujeres que reportan tener problemas al acceso al servicio de salud? Es decir, conseguir dinero para el tratamiento. 2019, recién, casi recién. En Cajamarca, Ancash, Puno, Amazonas, Ayacucho, Lambayeque, Ucayali, Huancavelica, Apurímac, Cusco, tiene mayor tendencia, hasta Madre de Dios. Y Loreto va bajando. Porcentajes. Promedio anual, 50,1%. Quiere decir que hay brechas que cerrar. No tienen acceso. Y eso no está bien, no está bien. ¿Sí? Y mayormente se da en ciudades casi de la sierra y de la selva. Mayormente. Aunque Ancash tiene dinero. Cajamarca tiene dinero. Pero bueno, es un tema estructural. La política está, digamos, proyectada a brindar bienes y servicios. Y ese es el reto que se tiene. Entonces, aquí, como ven, el servicio y la persona que recibe todo este conjunto de servicios y bienes de la política es cerrar brechas. Un conjunto de brechas que tiene que lograrse. Entonces tenemos el objetivo, alineamiento de la política, el servicio relacionado, la persona que recibe y el proveedor de ese servicio. Y eso es parte de la política. ¿Cuándo se aprobó la política? El 4 de abril del 2019. Entonces viene la primera pregunta. ¿Existe discriminación estructural contra las mujeres en su comunidad? La respuesta es sincera. A ver, por favor, participemos. ¿Existe discriminación estructural contra las mujeres en su comunidad? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Existe o no existe? No quieren votar, ¿ah? Se resisten, no piensen, digan sí, digan no. Esto es todos los días.
114, la mitad de los participantes. A ver, anímense. 122, 55% participan. $56, 125. A ver, por favor, participemos. Votemos, votemos. $130, 58% de participantes. Muy bien, y cerramos. Finalizamos. 133 participantes, el 76% que representa 101 participantes dijeron que sí existe discriminación estructural, de acuerdo a lo que hemos explicado. Y un 24% señala que no. Entonces la brecha es fuerte, hay un reconocimiento. Y bueno, no puedo decir más porque está clarísimo de que hay un reconocimiento. Y eso es bueno. La aceptación es el inicio de la solución del problema. Gracias por eso. Gracias por eso. La aceptación, y la mayoría dice que sí, y eso significa hay que cambiar las cosas. Hay una aceptación. Negar es un tema. ¿No? Sin embargo, quizás en algunas comunidades no hay esa discriminación. Y todavía también va a depender mucho de los lugares. Muy bien, gracias de tener el gusto compartido. Pasamos a la siguiente estructura. Tenemos la Política Nacional de Ambiente al 2030, que también ayer la conversamos y tiene que ver con su estructura de problema. Dice, ¿cuál es el problema? Dice, disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afecten el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental. Es decir, se está afectando nada menos que el ecosistema. Y eso no está bien, porque cada vez hay menos alimentos, etcétera, etcétera. Menos bienes que puedan generar vida. Y para ello hay muchas políticas en la economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ven cuáles son las causas de esta disminución de bienes y servicios que proveen los ecosistemas. Pérdida de diversidad biológica, deterioro de la calidad ambiental, incremento de los riesgos de impacto ante peligros naturales, débil gobernanza ambiental, aumento de procesos productivos de bienes y servicios, comportamientos ambientales no sostenibles, etcétera, etcétera. Servicios a ser provistos para alcanzar los objetivos, nada menos que, ahí está, igual que la política de igualdad de género, hay objetivos donde llegar, mejorar la conservación de especies, alineamientos, garantizar el aprovechamiento sostenible de las especies y recursos genéticos, los servicios, fortalecimiento de capacidades, los proveedores y los receptores de estos servicios. Y ahí está, nada menos que las autoridades regionales, entre otros. Y ahí ven más lineamientos, más servicios, más proveedores y receptores. Gobiernos regionales y locales en los diferentes servicios. ¿Eso está bien? Eso está bien. Pero hay que considerar dentro de esta política algo que ya se ha publicado recientemente. Azul 2021, amarillo 2019. Dice, áreas degradadas por residuos sólidos municipales. Departamental 2019 y 2021. Si nosotros vemos Cusco, por ejemplo, Cusco está acá, azul 2021, ha aumentado las áreas degradadas por residuos sólidos. Relacionada al 2019. ¿Y esto preocupa? Sí preocupa. Entonces, ¿qué pasa con Cusco? Vamos a Piura. En Piura, 2021, sí ha aumentado relacionado al 2019. Es decir, a las áreas degradadas han aumentado en estos dos departamentos. A diferencia de Tacna. Como ven acá, Tacna
Tacna, perdón, Pasco, 2019, comparación 2021, ¿no? Áreas degradadas por residuos sólidos municipales. Tacna también ha mejorado. Como ven acá, pues eso tiene que ver nada con una política municipal, una política regional, una política nacional articulada. Preocupante, preocupante. Pero antes de irme, ¿quién tiene más áreas degradadas? ¿Quién tiene más áreas degradadas? ¿Cuáles son los 5 departamentos con más áreas degradadas? Ancash, Cajamarca, Puno, Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica. En Cusco hay un plan de acción ambiental regional aprobado en una ordenanza regional, y en Piura también una ordenanza que actualiza el sistema regional de gestión ambiental. Es decir, hay instrumentos que estoy mostrando sobre la gestión ambiental. ¿Y eso es bueno? Sí es bueno. Es decir, hace años están metidos en ese tema. Entonces viene nada menos que la pregunta segunda. ¿Usted recibió capacitación en temas ambientales? Si vemos que hay un problema y que es obligación de todos los que vivimos en este departamento, ¿usted recibió capacitación en temas ambientales? La pregunta es esa. La respuesta, a ver, por favor. A ver, por favor, Carolina, lancemos la pregunta. ¿Usted recibió capacitación en temas ambientales, sí o no? ¿87 participantes? A ver, ¿no van a votar? Los que votan van a tener una beca. A ver, anota. ¿Quién quiere beca? Vamos a cerrar. Votación. ¿Usted recibió capacitación en temas ambientales? ¿Se ha paralizado la votación, Carolina? Un minuto, doctor, vamos a volver a relanzar. Tenemos algunos problemas técnicos. Un minutito, por favor. Culpemos al Zoom. El Zoom a veces no funciona bien. ¿Ah? Sí, porque qué raro, ¿no? 87, he mencionado becas y tampoco votan. Está raro. Relancemos nuevamente porque se han congelado, creo. ¿Ah? Ahí, por favor, la pregunta va nuevamente, votemos. Ahora sí se invita a que voten, por favor, una vez más. Están votando. Muy bien, ahora sí corre. Muy bien, ahora sí está corriendo. Vamos a cerrar. A ver. Cerramos. Sí, cerramos, Carolina. Cerramos, Carolina. Ok, doctor, ya se está proyectando los resultados.
Muy bien, tenemos 136 participantes, de la cual 79, 58% dice que sí recibió capacitación y no recibió capacitación 42%. Creo que acá está casi parejo, pero hay 42% que hay que capacitar. Y el día de hoy, ya estos participantes, cuando se les vuelve a preguntar, tienen que decir que sí, pues, ¿no? Porque es parte de esta capacitación involucrar el tema ambiental. Y vamos a ver cómo funciona. Y el tema de comunicación también entramos a los sistemas ambientales, muy importante. Muy bien, gracias. Entonces tenemos, si es así, ¿cómo regulamos las políticas públicas identificando los problemas públicos? Si regular reglamento. Reglamento está aprobado el 20 de marzo del 2018 y es de ámbito de aplicación de todos, es decir, todos. Para eso, nada menos que cómo se implementan las políticas públicas y los planes. Y ahí está. Primero las políticas de Estado, acá arriba. Miren arriba. Dice, sociedad peruana y Estado, política de Estado. ¿Está relacionada? Sí, a una concertación de la visión del país. 2050, aquí está. La visión, política de Estado, la luz. ¿Dónde debemos ir a seguir? Y ahí viene cómo, es decir, la aprobación del Consejo de Ministros del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Aquí está. Una vez que tenemos el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, que ahora está en 2020 a 2050, viene a implementar ese Plan Estratégico de Desarrollo Nacional a través de la Política General de Gobierno. ¿Qué es esta Política General de Gobierno? Y esta Política General de Gobierno es la priorización de las políticas del presidente de turno. Y que estas, como ven acá, esta política del gobierno se traduce en políticas nacionales, y ello baja regional, local y política institucional. Pero esto se implementa, miren la flechita, de los planes estratégicos, a través de los planes estratégicos del ministerio, sectoriales, de los gobiernos regionales y locales, plan de desarrollo concertado, de los PEI y los POE. Estamos hablando cómo se vincula, nada menos que en la sociedad, territorio y entidad pública, las políticas y los planes. Políticas y planes. ¿Para qué? Para orientar el planeamiento estratégico y operativo en la gestión pública hacia los territorios, enfoque territorial. De ahí se hace un seguimiento de toda esta trama de políticas públicas y planes estratégicos. Ya tenemos, bueno, aunque está en documento presentado como documento de trabajo, ya tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Es una propuesta. Versión 12 de noviembre, hace 10 días. Y solo tiene 4 objetivos nacionales, que están nada menos bañadas, adornadas, en una corona de instrumentos de mayor envergadura, que es la Constitución Política del Perú, la visión del Perú al 2050, los acuerdos y compromisos del Acuerdo Nacional, las políticas de Estado y la política general de gobierno. Es de llegar al ciudadano, al bienestar del ciudadano, hay que implementar estos objetivos nacionales que son 4. Alcanzar el pleno derecho de las capacidades de las personas sin dejar nadie atrás. Gestionar el territorio de manera sostenible, entre otras. Garantizar una sociedad justa y democrática y elevar los niveles de competitividad y productividad y de empleo decente en el territorio. Entonces, esta es la propuesta de objetivos nacionales. Y es muy claro que sí es importante, porque a medida que yo doy lectura, qué objetivo nos traslada pues a un país maravilloso como es el Perú, que debe funcionar bien. Funcionamiento de Estado. Si es así, volvemos a la cadena de valor. ¿Se acuerdan al inicio, teoría del cambio, cadena de valor? Pues bueno, la teoría del cambio aquí también funciona en articulación de políticas públicas. ¿Qué nos dice? La cadena de valor, resultados para la implementación adecuada de las políticas y planes, nada menos en la gestión pública, que tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces tenemos el plan estratégico, el que hemos visto, las políticas nacionales, que son muchas, el plan sectorial de cada ministerio, el plan de desarrollo concertado, regional y local, plan de desarrollo regional concertado, o plan de desarrollo concertado regional o local. Aquí tenemos, de ahí bajamos nada menos que al PEI, plan estratégico institucional, y al POI. Y aquí, cadena de valor.
producir bienes y servicios para entregarlos al ciudadano y que el resultado genere un impacto, es decir, valor público, satisfacción, calidad de servicios. Y es decir, en salud no voy a ir a la clínica privada, porque los mejores médicos y la mejor atención están en los hospitales públicos. Para eso, esta cadena de valor tiene nada menos que su descripción, su definición, por cada eslabón. Son eslabones que están acá. Insumo de los factores que intervienen en la producción de bienes y servicios, financiero, humano y de capital. Procesos. Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar insumo, dando un producto terminado. ¿Qué es producto? Nada menos que bienes y servicios provistos por el Estado. Que a la transformación de los insumos, a través de la actividad de proceso, se entrega al ciudadano. Y el resultado, nada menos que el resultado inicial, intermedio, final, tiene que ver con la condición de cambio de vida de la población. Entonces, volvemos a recordar lo que dijo este docente, o sea yo. Teoría del cambio. El cambio, ok, condición de cambio, condición de vida de las personas. Teoría del cambio, cadena de valor, relacionamos. Que la teoría del cambio tiene que ver con la cadena de valor o cadena de resultados. ¿Y eso qué cosa es? Que el Estado sea eficiente en la producción de bienes y servicios y que generen nada menos que condiciones de vida a la población favorables, con bienestar. Ese es el cambio. ¿Fácil de hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos hacerlo? Bueno, y vuelvo a la modernización de la gestión pública. Políticas de Estado y de gobierno, aparte de arriba. La cadena de valor al medio, insumo, actividad, producto, resultado, final. Ahí tenemos un ejemplo con el tema médico. Insumo, medicamentos, enfermeras, médicos, actividad, atención médica, distribución de medicamentos, proceso administrativo. Producto, prestación de la salud. Yo he ido, me han operado y me voy a mi casa. ¿Población sana? Sí, me han operado y estoy mucho mejor. ¿Mejoró tu estándar, tu calidad de vida? Claro, ya estoy curado, no tengo enfermedad de salud, no contagio a nadie. Para eso, los sistemas administrativos funcionan para la actividad pública. ¿Qué genera esto? Cadena de resultados. Y la cadena de resultados tiene que ver con la teoría del cambio o la gestión del cambio. Así de sencillo. Y para eso, tenemos un gráfico también muy bonito, que es este de acá, que visualiza las dos etapas que a mí me gustan. Primero, que la actividad, el insumo, actividad y producto está dentro de las manos de la gestión pública. El sector público. Si ustedes son funcionarios, ahí están. Están en insumo, la actividad y el producto. Hasta ahí llegaron. Nada más. Pero el resultado corresponde a la hipótesis de la política pública. Es decir, producir el cambio que genere impactos en el ciudadano, impactos que mejore el bienestar del ciudadano. Pero ¿quién es el llamado a decir si es que ha generado un cambio o no? ¿El funcionario público, que es en la etapa del sector público, o en la sociedad? Es decir, si yo voy a preguntar sobre la condición de cambio, ¿a quién pregunto? ¿Al alcalde, al gobernador, al consejero, al regidor, al funcionario, o le pregunto al ciudadano que recibe el servicio? Al ciudadano. Y él me dirá, mi condición de cambio, de calidad de vida, no ha mejorado. Ha empeorado. Porque ni ganas tengo de tener hijos, ni casarme. Quiero morir. Entonces, cuando yo en esos extremos de depresión, algo está pasando. La cadena de valor que debe generar el cambio, teoría del cambio, no está funcionando. Y para eso hay que tomar decisiones. Es decir, decisiones, políticas públicas, mejora continua. Miren, producción, está acá. Recursos, actividad, producto. Sector público. Resultado, impacto. Cuando el resultado de la actividad pública, del sector público, no está produciendo buenos servicios públicos, viene la etapa de la regulación. Es decir, hay que tomar medidas políticas para mejorar el funcionamiento de la administración pública, porque no está brindando servicios públicos. El alcalde ordena, reestructura el municipio.
el gobernador regional dice, reestructura el gobierno regional, no está produciendo servicios públicos buenos, y toma medidas políticas, regula normas, políticas, planes, etc. Pero ¿a través de qué? De la direccionalidad, que es esta etapa. ¿Quién direcciona? El gobernante, tomador de decisiones, toma medidas políticas, regula para que el sector público, los funcionarios, nada menos que produzcan buenos servicios públicos. Al final, la teoría del cambio, la cadena de valor está relacionada bajo esto lo que llamamos políticas públicas. Y la política pública es toma de decisiones. Y la toma de decisiones involucra cumplir promesas en tiempo de campaña. Y la decisión tiene que estar basada en evidencias para cerrar brechas. Y eso necesita capacidad y habilidades. Bueno, hemos finalizado. Me he pasado creo que 2 minutos. Y muchas gracias.